La doctrina y sus contradictores. Como todo lo nuevo, la doctrina espírita tiene sus adeptos y sus contradictores. Trataremos de responder a algunas de las objeciones que plantean estos últimos, examinando el valor de los argumentos sobre los cuales se apoyan, sin abrigar empero, la pretensión de persuadir a todo el mundo, porque hay personas que creen que la luz ha sido hecha para ellas solas. Nos dirigimos a las de buena fe, sin ideas preconcebidas o estereotipadas, sinceramente deseosas de instruirse, y les demostraremos que la mayoría de las objeciones que se oponen a la doctrina provienen de una observación incompleta de los hechos y de un juicio formado con demasiada ligereza y precipitación. Para empezar, recordemos en pocas palabras la serie progresiva de los fenómenos que han dado nacimiento a esta doctrina. El primer hecho que se observó fue el de objetos diversos que eran puestos en movimiento. Se le ha designado vulgarmente con los nombres de mesas giratorias o danza de las mesas. Este fenómeno, que parece haber sido observado inicialmente en América, o que más bien se ha reiterado en esa parte del mundo, por cuanto la historia prueba que el mismo se remonta a la más remota antigüedad, se produjo con el acompañamiento de circunstancias extrañas, tales como ruidos insólitos y golpes, que se escuchaban sin causa ostensible conocida. De allí se propagó con rapidez a Europa y al resto del mundo. Suscitó al comienzo mucha incredulidad, pero las múltiples experiencias llevadas a cabo hicieron que pronto dejara de ser permitido dudar de su realidad. Si dicho fenómeno se hubiera limitado al movimiento de los objetos materiales, podría explicarse por una causa puramente física. Lejos estamos de conocer todos los agentes ocultos de la naturaleza ni todas las propiedades de los que ya conocemos. La electricidad, por otra parte, multiplica cada día hasta el infinito los recursos que ofrece al hombre, y parece que ha de iluminar a la ciencia con una nueva luz. Por tanto, no era imposible que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias, o cualquier otro agente desconocido, fuera la causa de esos movimientos. La reunión de varias personas, que aumenta el poder de acción, parecía apoyar esta teoría, porque se podía considerar ese conjunto como una batería múltiple, cuya potencia se halla en relación con el número de elementos. El movimiento circular no tenía nada de extraordinario. Está en la naturaleza. Todos los astros se mueven circularmente. En consecuencia, podríamos tener en pequeña escala un reflejo del movimiento general del universo, o mejor dicho, una causa hasta entonces desconocida podría producir en forma accidental, con objetos pequeños y en determinadas circunstancias, una corriente análoga a la que arrastra a los mundos. Pero el movimiento observado no era siempre circular. Muchas veces era brusco y desordenado, el objeto se veía sacudido con violencia, dado vuelta o llevado en cualquier dirección, y contrariamente a todas las leyes de la estática, elevado del suelo y mantenido en el aire. A pesar de lo cual nada había aún en esos hechos que no pudiera explicarse por el poder de un agente físico invisible. ¿Acaso no vemos a la electricidad derruir edificios, arrancar árboles, lanzar a distancia los cuerpos más pesados, atraerlos o desplazarlos? En lo que toca a los ruidos insólitos y los golpes, suponiendo que no fuesen uno de los efectos ordinarios de la dilatación de la madera o de cualquier otra causa accidental, podían muy bien ser producidos por la acumulación del fluido oculto. ¿No produce la electricidad los más violentos ruidos? Como se ve, hasta aquí todo puede entrar en el dominio de los hechos puramente físicos y fisiológicos. Sin salir de este círculo de ideas, había en todo aquello materia para estudios serios, y dignos de fijar la atención de los sabios. ¿Por qué entonces no ha sido así? Penoso es consignarlo, pero esto obedece a causas que prueban entre miles de hechos similares, la ligereza del espíritu humano. En primer término, la vulgaridad del objeto principal que ha servido de base a las primeras experimentaciones, tal vez no haya sido ajeno a ello. ¿Cuánta influencia no ha tenido una palabra sobre las cosas más serias? Sin tomar en cuenta que el movimiento podía ser comunicado a cualquier tipo de objeto, la idea de las mesas prevaleció,
sin duda porque era el objeto más cómodo y porque nos sentamos con más naturalidad en torno de una mesa que de cualquier otro mueble. Ahora bien, los hombres superiores son a veces tan pueriles, que no sería imposible el que ciertos espíritus selectos hayan creído deshonroso para ellos ocuparse de lo que se había dado en llamar la danza de las mesas. Incluso es probable, que si el fenómeno observado por Galvani, lo hubiese sido en cambio por hombres comunes, y designado con un nombre burlesco, estaría aún relegado al mismo plano que la varita mágica. En efecto, qué sabio no se hubiera creído denigrado si se ocupaba de la danza de las ranas. Algunos, sin embargo, lo bastante modestos para convenir en que la naturaleza pudiera muy bien no haberles dicho su última palabra, han querido ver para descargo de conciencia. Pero sucedió que el fenómeno no siempre respondía a sus expectativas, y porque no se producía constantemente según su voluntad y modo de experimentación, han terminado negándolo. A despecho de la sentencia pronunciada por estos, las mesas, ya que mesas hay, continúan girando, y podemos decir con Galileo, y sin embargo se mueven, agregaremos más aún, los hechos se han multiplicado en tal forma que han adquirido hoy derecho de ciudadanía, y solo se trata ya de encontrarles una explicación racional. ¿Podemos acaso concluir algo contra la realidad del fenómeno, basándonos en que éste no se produce de una manera siempre idéntica, conforme a la voluntad y las exigencias del observador? ¿Es que los fenómenos eléctricos y químicos no están subordinados a ciertas condiciones? Tiene algo de extraño que el fenómeno del movimiento de objetos mediante el fluido humano posea también sus condiciones para realizarse, y cese de hacerlo cuando el observador, colocándose en su propio punto de vista, pretenda hacerlo marchar al son de su capricho, o sujetarlo a las leyes de los fenómenos conocidos, sin tomar en cuenta que para hechos nuevos puede y debe de haber nuevas leyes. Ahora bien, para conocer esas leyes hay que estudiar las circunstancias en que los hechos se producen, y tal estudio solo puede ser fruto de una observación atenta y con frecuencia muy larga. Pero, objetan algunas personas, hay a menudo en ello evidentes supercherías. Para comenzar, les preguntaremos si están completamente seguras que existió fraude, y si no tomaron por tal, a efectos que no pudieron comprender, más o menos como le sucedía a aquel aldeano que confundía a un sabio profesor de física, quien se hallaba experimentando, con un diestro prestidigitador. Aun suponiendo que el fraude haya podido darse en ocasiones, ¿es esa una razón para negar el hecho? ¿Se ha de negar la física porque existan prestidigitadores que se arrogan el título de físicos? Además, es preciso tomar en cuenta el carácter de las personas y su interés que pudiera moverlas a engañar a sus semejantes. ¿Se trata, pues, de una broma? Es posible divertirse un momento, pero una broma prolongada en forma indefinida sería tan fastidiosa para el embaucador como para el embaucado. Por lo demás, en una superchería que se difunde de un extremo a otro del mundo, y entre las personas más serias, honorables y esclarecidas, habría algo al menos tan extraordinario como el fenómeno mismo.